el basurero y las bolsas misteriosas del barrio olvidado. Nunca pensé que una rutina simple de trabajo pudiera meterme en algo tan extraño y aterrador. Soy recolector de basura. Trabajo en un barrio antiguo y decadente de la ciudad, donde la mayoría de las casas se están cayendo a pedazos y pocas personas aún viven. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comencé a notar cosas que no tenían sentido. En las bolsas de basura que recogía, de vez en cuando aparecían objetos que no tenían nada que ver con basura común. Cartas antiguas, fotos descoloridas de personas que nunca había visto, pertenencias personales como medallas e incluso ropa que parecía haber sido guardada con cuidado. Parecía que alguien estaba tirando recuerdos, no basura. Eso me dio curiosidad, pero al mismo tiempo me asustó un poco. Cada día encontraba más de esas bolsas. Era como si las familias que aún vivían allí intentaran preservar algo antes de ser obligadas a irse o, peor aún, desaparecer por completo. El barrio tiene fama de ser violento y mucha gente ya fue desalojada o se fue corriendo, dejando todo atrás. Intenté juntar las piezas, pero nadie quería hablar mucho. La gente solo me miraba con desconfianza, como si yo fuera un extraño en ese mundo. Empecé a darme cuenta de que esas bolsas no eran solo basura. Eran una forma silenciosa de guardar un pasado que ya no podían cargar. Una manera de mantener la memoria viva a pesar de todo lo que estaba pasando allí. Con el tiempo, las cosas se pusieron aún más extrañas. Empecé a notar que algunas de esas bolsas con recuerdos desaparecían antes de que yo llegara a recogerlas. Era como si alguien las estuviera recolectando en secreto para no dejar rastro. Una noche, casi por casualidad, vi a un hombre con capucha revisando una de esas bolsas en la acera. Parecía nervioso, mirando a todos lados como si tuviera miedo de ser visto. Me quedé en el camión, intentando entender qué pasaba, pero él desapareció en la oscuridad rápidamente. Aquello me dio un miedo real, como si hubiera invadido un territorio prohibido. El barrio ya no parecía solo un lugar olvidado, parecía un laberinto de secretos que nadie quería revelar. Después de aquella noche, no pude evitar prestar más atención a cada bolsa que recogía. Algunas estaban más pesadas de lo normal, otras tenían un olor raro, como a humedad y encierro, pero no exactamente a basura. Una mañana, mientras revisaba una bolsa que había sido dejada en la esquina de una casa completamente abandonada, encontré algo que me heló la sangre. Un diario. Era viejo, con las páginas manchadas por el tiempo, pero aún legible. Lo abrí sin pensar y las primeras frases decían: si estás leyendo esto, ya no quedará nadie. Nos quitaron todo, hasta el derecho de contar nuestra historia. Pasé días leyendo ese diario en secreto, siempre en el camión durante los descansos. Narraba la vida de una mujer del barrio, cómo ella y sus vecinos fueron lentamente presionados por agentes de bienes raíces, amenazas anónimas, desapariciones misteriosas y una creciente sensación de que algo maligno los observaba. No era solo una historia de desalojos forzados, era una crónica del olvido. Las páginas finales estaban escritas apresuradamente, con manchas que parecían lágrimas. La última frase me quedó grabada: nos enterraron en vida. Si alguien nos escucha, que no deje que desaparezcamos para siempre. Desde entonces, mi rutina cambió. Empecé a separar las bolsas que contenían recuerdos. Las escondía en un pequeño galpón cerca de la central, lejos de los ojos de los supervisores. Sabía que podía perder el trabajo si descubrían que no estaba cumpliendo con las rutas, pero algo dentro de mí no me dejaba destruir aquellas historias. Cada objeto, cada carta, cada fotografía era como un susurro del pasado pidiendo ser escuchado. Lo más extraño fue que, cuanto más guardaba esas bolsas, más empezaba a soñar con gente que nunca conocí. Soñaba con una mujer que me hablaba desde una ventana, con niños jugando en una calle ahora destruida, con un anciano que me ofrecía café mientras me pedía que no lo dejara solo. Los sueños se volvieron tan vívidos que comencé a confundirlos con recuerdos reales. Me levantaba sintiendo el olor del pan horneado,
el sonido de las bicicletas en la acera, los gritos de los vendedores ambulantes. Pero al salir a trabajar, lo único que encontraba eran ruinas y silencio. Y entonces comprendí. Aquellas personas no se habían ido del todo. Algo de ellas aún vivía en cada bolsa, en cada objeto rescatado. Era como si el barrio luchara por no desaparecer, por no ser devorado por el olvido. Una noche, mientras cargaba las últimas bolsas del turno, noté una figura parada al final de la calle. No se movía, no decía nada. Solo estaba ahí, observándome. Pensé que era una sombra o mi imaginación jugando trucos, pero cuando volví a mirar, seguía allí. Entonces, la figura levantó la mano lentamente y señaló hacia una casa al fondo, una de las más antiguas del barrio, con las ventanas tapiadas y la puerta colgando de una bisagra. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, pero también una extraña necesidad de acercarme. Dejé el camión estacionado y avancé hacia la casa. Al llegar, encontré una bolsa negra en el umbral, perfectamente cerrada. Al tocarla, noté que estaba tibia, como si alguien la hubiera dejado allí hacía poco. La abrí, esperando encontrar papeles, objetos viejos, quizá más recuerdos, pero lo que vi me dejó sin aliento. Un espejo antiguo, con el marco de madera tallada y manchado por el tiempo. Lo más perturbador fue que, al mirarme en él, no vi mi reflejo. En su lugar, vi el rostro de una mujer. Era joven, de piel morena y ojos tristes. Estaba en una habitación que no reconocía, con las paredes llenas de fotos y dibujos. Me habló sin mover los labios, como si su voz surgiera dentro de mi mente. Gracias por no olvidarnos. Aún queda tiempo. Me alejé del espejo con el corazón acelerado. Lo envolví de nuevo y lo llevé al galpón donde guardaba los otros objetos. Esa noche no pude dormir. Escuchaba voces, no gritos ni llantos, sino susurros suaves, como si alguien me hablara desde una habitación contigua. Decían mi nombre, me pedían que no abandonara mi tarea, que siguiera buscando, que aún faltaban muchos. Los días siguientes, cada bolsa parecía más importante. Encontré diarios escolares, juguetes rotos, muñecos sin ojos, cartas nunca enviadas, discos rayados, fotografías quemadas en los bordes. Todo tenía una carga emocional tan fuerte que a veces me hacía llorar sin razón. El galpón ya estaba lleno. Tuve que improvisar estanterías con cajas y palets. Lo llamé, en mi mente, el archivo de los que no están. Algunos compañeros comenzaron a notar mi comportamiento. Uno de ellos, Carlos, me siguió una noche y me vio entrar al galpón. No dijo nada al principio, pero días después me enfrentó. ¿Qué estás haciendo ahí, hermano? ¿Guardando basura? Lo miré a los ojos y le dije la verdad, toda la historia. Esperaba que se riera, que me llamara loco, pero no lo hizo. Yo también los he visto, confesó, bajando la voz. Antes de que tú llegaras, yo hacía esta ruta. Y también encontré cosas, pero no tuve tu valor. Carlos se convirtió en mi único aliado. Juntos empezamos a organizar mejor todo lo recolectado, a clasificarlo, a intentar reconstruir la historia del barrio perdido. Lo que antes parecía un acto de locura, se transformó en una misión. Con el tiempo, los objetos empezaron a hablar más claro. No literalmente, claro, pero sus conexiones se revelaban como piezas de un rompecabezas invisible. Una muñeca sin brazo apareció en la misma semana que una fotografía de una niña con una muñeca idéntica. Un cuaderno con dibujos de estrellas se correspondía con un cartel roto de una feria que nunca se celebró. Todo encajaba, como si estuviéramos reconstruyendo la vida de un pueblo que se había evaporado. Una noche, al fondo del galpón, Carlos encontró una caja sellada. Estaba marcada con una palabra escrita en tinta desvaída: último. Dentro había un álbum de fotos muy antiguo. Las imágenes eran borrosas, algunas rotas, pero lo que más nos impactó fue que, en muchas de ellas, aparecía una figura que se repetía. Una mujer joven, la misma que había visto en el espejo. En cada foto,
Ella estaba en segundo plano, observando, como un fantasma que recorría todas las casas. Carlos y yo no sabíamos qué pensar. ¿Era una víctima? ¿Una testigo? ¿Una guía? Decidimos que era hora de volver a la casa donde había aparecido el espejo. Al llegar, todo estaba igual, pero sentíamos que algo había cambiado. El aire era más pesado, el silencio más denso. Al entrar, encontramos una puerta que antes no habíamos notado, medio oculta tras una estantería caída. La abrimos. Un sótano. Las escaleras crujían bajo nuestros pies, pero bajamos. En la penumbra, iluminados por nuestras linternas, descubrimos un cuarto lleno de objetos similares a los nuestros. Pero estos estaban ordenados, con etiquetas, fechas, nombres. Al fondo, en una mesa, había una libreta. Era un diario. Las primeras páginas estaban escritas con una letra suave y detallada. Hablaban de una maestra, Elisa, que había llegado al barrio muchos años atrás. Decía que los niños tenían talento, pero sufrían con la pobreza, el abandono, la violencia. Entonces, comenzó a guardar cosas que los representaran. Sus dibujos, sus juguetes, sus pequeñas historias. Lo hacía para que no fueran olvidados, para que un día alguien pudiera encontrarlos. Las últimas páginas, sin embargo, eran distintas. La letra temblaba, las palabras eran más oscuras. Salimos del sótano en silencio. Esa noche, Carlos y yo entendimos que ya no se trataba de bolsas de basura ni de objetos perdidos. Se trataba de memoria, de justicia, de dar voz a quienes fueron silenciados. Desde ese día, cada objeto nuevo se convirtió en un testimonio. Decidimos crear un espacio real, abierto al público. No sabíamos si la gente vendría, si entenderían, pero sabíamos que era lo correcto. El espacio que creamos se llamó el Museo de lo Olvidado. Era un galpón reformado, con paredes desnudas y mesas improvisadas, pero cada objeto allí contaba una historia. No teníamos vitrinas ni seguridad, solo carteles escritos a mano, con lo poco que sabíamos sobre cada pieza. Algunas veces escribíamos simplemente, encontrado en la calle 12, posible vínculo con una fiesta escolar. Otras veces podíamos reconstruir una historia completa. Al principio, nadie venía, pero un día, una mujer mayor se acercó. Caminaba lento, apoyada en un bastón. Le ofrecimos ayuda, pero negó con la cabeza. Se detuvo frente a un triciclo oxidado y comenzó a llorar. Dijo que su nieto había desaparecido hacía décadas. Ese era suyo, susurró. No hicimos preguntas, solo escuchamos. Después de eso, otras personas empezaron a llegar. Algunos reconocían objetos, otros venían solo a mirar. Un hombre trajo una caja con cartas viejas que había encontrado en su sótano. Una joven dejó un cuaderno con poemas escritos por su madre, que había vivido en el barrio y se marchó sin dejar rastro. La historia crecía, no como una novela, sino como una red de voces que se buscaban entre sí. Carlos y yo seguíamos limpiando, clasificando, anotando. Cada noche, al cerrar el museo, dejábamos una vela encendida en la ventana. Una forma de decir, aquí seguimos, no los olvidamos. Pero no todo era paz. Una tarde, encontramos la entrada del museo forzada. Algunas bolsas habían sido abiertas, los objetos tirados al suelo. No robaron nada, pero sabíamos que era una advertencia. Alguien no quería que contáramos esas historias. Carlos sugirió parar. Esto está yendo demasiado lejos, dijo. Yo lo entendía. Él tenía una familia, un hijo pequeño, pero yo no podía. No después de haber leído el diario de Elisa, no después de ver a tantas personas encontrarse en medio del olvido. Entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Una mañana, al llegar al museo, encontramos una bolsa negra diferente a todas las anteriores. Era más grande, más pesada. Dentro, había un sobre con fotos nuevas, personas actuales, lugares conocidos y una nota. Esto no ha terminado. Fue un golpe frío. Ya no estábamos hablando solo del pasado. Las autoridades no hicieron mucho.
Dijeron que podría ser una broma de mal gusto. No hay crimen sin evidencia, nos repitieron. Pero nosotros sabíamos, había algo más profundo. Una red de silencio que seguía viva, que respiraba entre las grietas del barrio. Así que hicimos lo único que podíamos hacer. Seguimos. Dimos charlas en escuelas, llevamos parte del museo a plazas, imprimimos panfletos con historias breves y los dejamos en bancos, estaciones, tiendas. Algunos nos llamaron locos, otros nos aplaudieron, pero no era por reconocimiento, era por ellos, por los que se habían ido, por los que aún estaban, pero en sombras. En los días siguientes, las bolsas con recuerdos desaparecieron por completo, y el barrio quedó aún más silencioso, casi muerto. Intenté hablar con algunos vecinos, pero nadie quería ni mirarme. Su miedo era palpable, y entendí que había tocado una herida que nadie quería que se expusiera. Hasta hoy, no sé lo que realmente ocurre en ese lugar, ni quiénes son ellos a quienes la gente tanto teme. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió, porque me mostró que existen lugares donde el pasado y el presente se mezclan en una sombra tan densa que se siente en la piel. Y por más que lo intente, nunca voy a olvidar lo que vi, ni el miedo que sentí aquel día.